Qué flojera aprender a esta hora. Yo tendría que haber estado hasta esta cosa. Tendría que estar en directo desde hace una hora. Una hora, bueno, 59 minutos. No, ya son 4 siglos. Sí, hace una perra hora. Pero bueno, tenía otras cosas que hacer. La verdad es que no tenía nada que hacer. No, voy a bajar un poco más. No, pinche voladera de oídos. Pero bueno. ¡Fua, qué flojera! No quiero hacer nada. Me quisiera acostar, dormir, pero no puedo dormir, entonces me quisiera inducir a un coma de por vida, de esos de los que ya no reaccionas. Estaría bonito, suena algo divertido y experimental y así. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy no tengo ni idea de qué voy a hacer. No voy a jugar Rocket porque ya estuve jugando Rocket un rato y sí, no. Era. A ver, déjame ver esta cosa. Ahí, bien. ¿Qué dice? Sobrecarga al calificar su puta. Pues sí, la gráfica se está usando muy bueno. La cosa. Estuve jugando Rocket como a las 2, de dos a hace ratito. Y básicamente estaba en competitivo y era pierdo una, gano una, pierdo dos, gano dos y así. Entonces estuve bailando en el mismo rango y ni siquiera subí, ni siquiera bajé. Fue una pérdida de tiempo. Bueno, no, porque me divertí un rato. Es raro que competitivo, donde importan los rangos, comillas, me encuentre gente peor que en informales, y en informales me toca con güeyes que saben jugar muy bien, y yo soy el que no hace nada y en competitivo Furia es Suárez 27. hijo de su perra madre. Puta No madre mames, muffin. pinche bocina me dolió la esta madre. ¿Qué onda? Pinche Furia, ¿cómo andas? Un pinche codo, qué vergas, ¿me vas a cambiar? No es cierto, güey, ahorita no. Ay, estoy bien, la verga, siento como. ¿Sabes cuando vas a natación, pero natación natural? O sea, cuando vas a una playa y te metes y andas ahí valiendo verga, y luego te sales, güey, y te sientes Furia bien Suárez puteado. 27. Dice, te voy a cerrar el orto con putazos. ¿Qué, cómo? Furia Suárez 27. Dice, XT. No. Furia Suárez 27. Déjale Dice, bajo al ok bot no. porque. Ya está el bot. El bot le puedo bajar desde acá, ¿no? No mames, cómo extrañaba esa esa pinche playlist de. No, si lo voy a dejar en sí. La verga, ¿qué hago, güey? Es que, mira, te voy a explicar lo que puedo hacer ahora. Furia Suárez 27. Dice, y esa pinches ganancias de megáfono que verga. ¿Cuál gana? ¿A poco sí está bien fuerte, güey? Si está fuerte, me bajo. A ver, dame 2 segundos, güey. Recording device, micrófono externo. Niveles, está el 94, lo voy a bajar al 88 y chingó a su madre. A ver ahí. Yo creo que ya debería estar bien. Furia Suárez 27. Dice, puta madre hace hambre. Y sí, güey, ¿desayunaste algo? Yo no quise desayunar. Me chingué 3 rebanadas de sandía y estoy con Furia madre, Suárez no tengo 27. ganas de existir. Dice, es que se escucha como slow motion. Yo me escucho como slow motion. Pero no creo que sea porque esté trabado en internet, pero a mí me marca que está todo bien. Igual y yo hablo con slow motion porque no traigo tantas ganas, te venía diciendo, güey. Me siento como si hubiera estado en la playa y hubiera salido después de 4 horas. Me siento bien puteado, güey, y no he hecho nada. Y me siento acalorado y no he hecho nada, güey. Me siento raro, puteado, extraño, desesperado, devastado, adolorido. Furia Suárez 27. Dice, y vos ni cambias desayunando a esta hora. No, desayuné hace rato, güey, desayuné como a la verga, a las 12, quizás a las 12, güey. Probablemente haya desayunado a las 12, la verdad es que no recuerdo a qué hora desayuné. Pero más o menos por estas horas estaba desayunando ya. Y eso porque, no sé, de repente. Furia Suárez 27. Dice, te hiciste la manuela y te salió en reversa. No he hecho eso desde ayer a las 4 de la mañana.
hay que ser respetuosos con ese tipo de cosas. Pero sí, no, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú qué pedo? ¿Cómo andas? Furia ¿Cómo andas Suárez 27. donde ellos? Dice, en vez de venirte te estabas yendo. Me estoy yendo ya estoy grande, güey, ya no estoy para estas mamadas, güey. Ya me quiero morir, por favor, si encuentras una lápida, ponle mi nombre, güey, que sea nombre, el Buffy. Se murió, de qué me fue a ver? Caducó a la verga ya. Ahí está mi lápida, estaría bien vergas. Oye, me marca que hay anuncios, güey. Si hay anuncios, ponle un adblock y a la chingada. No quiero que se muestren anuncios. No sé por qué a cada puto rato se están mostrando anuncios que me cagan. Porque dos cosas. Uno, me interrumpe cuando estoy hablando. Y dos, me vale Furia verga el Suárez dinero que me va a 27. ayudar esta chingadera. Dice, aún se escucha como si fuera como megáfono de 50 años de antigüedad de colegio. Güey, pero Furia no Suárez trae. A ver, 27. déjame checar. Dice, XT. Ahí está, ya debería de estar, ya debería de estar. Puta madre, güey, traía un filtro activado, chingado. ¿Cuánto tiempo llevo hablando con esa mamada, güey? Ah, la verga. Furia Suárez 27. Dice, yo ayer estaba que celebraba por fin me pudieron comer cara dinero en la boca, cara dinero en la boca. Cara Ahora dinero en la yo boca, cara no, dinero en la boca, mano de llámame con tono claro de piel. Mano de llámame con yo tono no puedo claro de gozar piel, de mano las de llámame mismas con tono cosas. claro de piel. ¿Qué? Furia Suárez 27. Dice, 10 minutos. ¿10 minutos de qué? ¿Cómo que 10 minutos? ¿Te pudieron comer 10 minutos o cómo está el pedo? Ahora yo tengo que esperar unos 6 años Furia para Suárez 27. Dice, duraste. Furia Suárez Sí, 27. con el filtro de pendejo, güey, Dice, no puede con ser. esa voz. Güey, yo no sé qué estaba haciendo ese filtro activado, güey. ¿Cuánto tiempo llevo hablando con esa madre? Ah, qué rica canción, güey. No mames. No mames, qué asco. Bueno, pues felicidades, güey. Sí. No sé qué más decir, la verdad, felicidades. Estaba hablando de otra. Desayuné, güey, 3 rebanadas de sandía. Eso supongo que sí se tuvo que haber escuchado Furia bien. Suárez 27. Dice, yo hubiera durado 2 horas si me hubiera aguantado más. Ni idea, güey. Yo no sé, la verdad. Ah, yo tengo hueva de tanta madre ya. Ya, la ver. ¿Dónde está la eutanasia? Vamos a buscar cómo hacer la eutanasia casera. A ver, vamos a ver. Eutanasia casera. Dice. Aleludipe. Dice, señal de victoria o de paz con tono claro de piel. Buenas tardes. Dice. Furia Suárez ¿Qué sustancias se 27. utilizan para la eutanasia? Dice, dure 1 hora y 20 minutos más o menos. Tiopental sódico. ¿Dónde vergas consigo eso? Necesito eso. Provoca una rápida pérdida del conocimiento. Mira, eso suena bien interesante. Ah, la verga. Van a romper las paredes otra vez. La puta madre. Ok. ¿Qué más se ocupa? Bromuro de pancuronio que causa parálisis muscular. Eso no quiero. No me... Güey, ¿cuál sería tu manera así como que... Bueno, yo sé que está muy raro el tema, pero ¿cuál sería tu manera ideal de... Furia Suárez 27. Dice, esos materiales químicos son ilegales. ¿Tú crees? Pero bueno, todo es ilegal, o sea, en esta medida, güey. Déjalo bajo porque te vas a volar las orejas. Ahí está. Todo es ilegal o legal en cierta medida, así que se puede conseguir de una o de otra forma. No es cierto, no hagan esas cosas. Pero, tiopental sódico, estaría bueno. O sea, no morir, creo. Bueno, sí, es bueno, cosas, pero, o sea, perder el conocimiento. ¿Alguna vez te has Furia Suárez desmayado, güey? 27. Dice, en la TAM no en USA si es legal XT. Ok, ¿a poco ya es ilegal la eutanasia, güey? A ver, vamos a buscar. Eutanasia ilegal en países. A ver, déjame te comparto esta madre. Ya tenemos algo que hacer, güey. Vamos a buscar cosas. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? ¿Es legal la eutanasia en México? La eutanasia es legal solamente en 7 países, güey. ¿Cómo? ¿Esto de cuándo es?
2021. Necesito algo de reciente, necesito algo de hoy. 18, 2000, no, 21, 22. Mira, este está cerca, este está cerca. Pero no sé si es, vamos a ponerlo en modo oscuro. Furia Suárez 27. Dice, esas decisiones se cambian cada 3 o 2 años. Dice, Furia ay, Suárez no viene 27. listado, güey, tu pinche Dice, madre. las reglas. Dice, es legal que un médico recete. ¿Qué? ¿El suicidio asistido? ¿Se llama suicidio asistido a la eutanasia? Ok. Pero no se ve bien el mapa, ¿no? Se ve. Ah, ya, ya, ya. A ver. Abrir la imagen en una. No puede ser, en donde vivo no es legal. Aquí sí. Acá sí. Norteamérica sí. Furia Suárez 27. España sí. Dice, a mí la forma que me gustaría ahogarme es en unas nalgas. Furia Suárez Por 27. dos. No, Dis, cara pero. dinero en la boca, cara dinero en la boca, cara dinero en la boca, mano de llámame con tono claro de piel. Leyes pendientes. No puede ser. Cómo que no es legal? Pero no tiene una lista. Me gustaría tener una lista porque soy pésimo en los mapas. Que no que venga el ajolote y diga lo contrario. Mira, derechoamorir.org. Por si acaso esto es una Furia plática Suárez 27. solo... Dice, como que en mi país es legal. ¿A poco, ¿A poco en tu país sí es legal? Mira, en Estados Unidos, cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos. No, pero ya tienes que Furia estar muy Suárez puteado 27. para que te den 6 meses o menos. Dice, sí. Furia Oregon, Suárez 27. Washington, Montana, Dice, ahí Vermont, estaba mi California, país. Colorado, Furia Washington, Suárez Hawái, 27. Nueva Jersey, Dis, Maine, Nuevo México. Mantén pulsado la tecla. Ok. Por qué en México no? ¿Por qué en México? ¿De qué privilegios me están quitando? ¿Cómo que no es legal? Te juro que yo creí que era legal aquí. El financiero.com. A ver. Pero a ver, aquí dice eh, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá. Aquí no agrega a Estados Unidos. Por algo será, ¿no? Pero igual esta información ya es de hace años. De hace unos, ¿qué era? ¿2021? Ah, sí, 2021, de hace 2 años. Octubre. Ponle que de hace un año y pelos, ¿no? Hace un año y 5 meses, por ahí. No, ya estamos a más, ¿no? A la madre, 6 año y medio aprox. Eutanasia a los 7 países. No puede ser. ¿Por qué es ilegal? O sea, todavía está en debate. Tú dirías, a ver, vamos a ponernos a debatir. Aquí va a valer verga. Este no es este de acá. Vamos a ponernos a debatir. ¿Tú estás a favor o en contra de la eutanasia? De hecho, yo no me acuerdo si ya pregunté esto, pero hace unos semanas, días, años, no, semanas o días, la verdad no recuerdo, estaba platicando con mi hermano sobre si me pasara algún accidente, sobre si pasara algún accidente a cualquiera de los dos y perdieses una mano, una pierna, un brazo entero o así, o un pie nada más, si seguirías con tu vida. Y a mí la verdad se me haría muy difícil. Furia Suárez 27. Dice, a favor si el paciente anda muriendo lenta y duramente. Yo estoy a favor. Siempre sé, no sé por qué, pero creo que estaría a favor como la mayoría de veces. Más cuando es decisión de uno mismo, ¿no? O sea, no de que yo diga, a la verga, le voy a poner la eutanasia a mi vecino. No, pues no, obviamente no. Pero cuando, por ejemplo, alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo sí ocupo, ya no estoy bien, yo sé que no voy a volver a estar bien, pues yo creo que tiene su derecho. Pero es que eso de que cuando dure, o sea, cuando le Furia queden Suárez 6 meses, 27. está cabrón. Dis, y si se pierde una función motora bastante importante como caminar, hablar, escribir o fosar.
Cara, dinero en la boca, Yo mano de pensaba lo llámame mismo, con güey, tono más claro en de lo piel. último, güey. ¿Cómo vas a vivir sin eso? No, pero sí, yo sí pensaba que sí. Bueno, yo sí pienso que si por X cosa, si me llega a pasar algo, digamos, no sé, que me pase un accidente y me corte un brazo, una madre así, yo no me veo a mí viviendo sin mis dos brazos, güey, ¿sabes? Porque, uno, como juego, que es importante, yo creo, porque pues, mucha parte de mi vida ha sido jugando. No digo que sea un güey así súper aislado y la chingada, pero ocupo mucho jugar, me divierte mucho jugar. Segundo, no sé, me sentiría incompleto. Igual con una pierna, lo mismo. Ya no juego fútbol, pero güey, correr es, no sé, güey. Aunque también hace 2 días que seguía hablando del tema, porque a mí me gusta ser insistente con esos temas. eh, Estaba hablando con mi hermano y me dijo, pues yo me pondría una prótesis y fíjate que hasta ese momento jamás lo había pensado y todavía no sé qué tan buena idea sea, porque hay prótesis o muy buenas o muy estéticas, ¿sabes? O sea, hay prótesis que solo son estéticas, no funcionales y otras prótesis que son funcionales y yo creo que esas estarían bien usarlas, las funcionales, aunque obviamente deben de estar súper caras, pero no manches, sí, yo creo que cualquier persona daría lo que sea. Si pierdes, o sea, si pierdes un brazo, yo creo que cualquier persona daría lo que sea por recuperar, si no el brazo, bien lo que podías hacer con el brazo, güey, poder decir de que, ay, quiero mover 2 dedos, ¿no? Una madre así. Aunque también yendo por ese camino de mover cosas, hay como una sensación fantasma, comillas, comillas, cuando pierdes una extremidad, se supone. Porque él grita, güey. Se supone que hay como una sensación fantasma de que a veces puedes llegar a sentir que te pica algo que ya no tienes, güey, ¿sabes? Como, no sé, güey, que te pique una novia, no, pero que te pique, yo qué sé, una mano, güey, un dedo, una madre así, puedes llegar a sentir eso, al parecer. Yo no estoy seguro porque no he perdido nada. Furia Suárez 27. Dice, y porque solo 2 dedos pillado pillín. No, pues porque no Furia sé, Suárez ¿sabes? 27. No vas a, no van a ser Dice, cara, cuatro, dinero no en van la a boca, ser, no mano va a de ser todo llámame el con puño, tono ¿sabes? claro de piel. ¿Y por qué no? A ver, la verdadera pregunta es, ¿y por qué no, güey? ¿Sabes? Tengo un libro, otra vez con el puto libro, que no he leído, se supone que lo iba a leer. Le dije al ajolote que lo iba a leer y puro pedo, no he leído nada del libro. Está horrible. O sea, no está horrible el libro, está horrible que no haya hecho lo del libro. Hoy tengo pensado jugar al... Iba a decir Resident Evil nomás porque sí por mis huevos. No. Hoy tengo pensado jugar la primera temporada del The Walking Dead porque se supone que te hace chillar. Y si te hace chillar, yo creo que está bien. O sea, se supone que está muy buena. No sé qué tan buena sea, pero se supone que está muy buena. Entre otras cosas, tengo un juego que es como de descifrar cosas, abrir puertas, básicamente, como puzzles, pero muy en chiquito, ¿sabes? Después de eso, quería hablar sobre una cosa bien extraña, güey, en Twitter. Como que yo publico algo, o sea, cuando voy a hacer stream o así, publico de que, no sé, en 10 minutos, la chingada, y pongo una imagen súper random. Y últimamente, güey, le dan like diseñadores, güey. Pero no diseñadores que hablen español, güey. Diseñadores que son de Ucrania, de Rusia, de Asia, de madres. Bueno, de Asia no estoy seguro, no he visto ninguno de Asia. Pero la que hoy vi fue de. ¿De dónde era? De UK es Ucrania, ¿no? De Ucrania, güey. Y yo así como de ver, está bien. Y luego me meto a su perfil y tienen cosas de no safe for work. Entonces es súper raro porque como que yo creo que así se publicitan, ¿no? Dando likes a personas que hacen streams para ver si consiguen algún jale. El dilema es que a mí no me gusta que me trabajen ese tipo de cosas porque son muy personales, güey, muy detalladas. Entre otras cosas también, güey, cosas que hice ayer. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevo? Ah, chinga. Esta madre se me pausó. Bueno, la cosa es que eh, estaba editando un video, quise hacer un video sobre como un resumen de un juego, como si resumieses la experiencia de un videojuego en un corto periodo de tiempo. Quiero hacer eso, quiero hacer una serie de videos que sean sobre eso. Y entre otras cosas, tengo otros proyectos que sacar más adelante.
Porque a veces no puedo hacer que mi mente pare y entonces estoy todo el pinche día o toda la noche o todo, o sea, siempre estoy como pensando, imaginando y así haciendo cosas, no haciendo, solo pensándolas. Y llega un punto en el que me harto de solo tenerlas anotadas en un blog de notas a lo pendejo y lo empiezo a hacer. Ese video lo he querido hacer desde hace como 2 o 3 meses y apenas mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer algo. Uy, no mames, qué buena canción, güey. Me hace acordarme tanto cuando me metí al GTA Roleplay, güey, estaba buenísima. Pero bueno, con esta canción yo creo que es hora de empezar el The Walking Dead, porque si no me voy a tardar aquí 1 hora hablando. Y no es la idea. Me podría aventar 4 horas hablando, pero mañana me voy a quedar sin voz y no voy a querer prender. Por huevón, por flojo y la chingada. Ya si sale algo más, si entra Supra, si entra alguien, pues me paso ya sea a Rocket, que no creo porque me va a ir del culo con la conexión. Me paso al Minecraft, que puede ser. No tengo nada que hacer allá. Tengo una casa. Yo creo que podría explotarla a la chingada, güey. No sé. Podría esclavizar aldeanos para sacar libros de encantamientos y irme a matar a la dragona, güey. Yo qué sé, hay una infinidad de cosas que puedo hacer, pero no siempre me dan ganas y mi voz no va a estar para siempre. Así que voy a empezar con el juego porque ya noté que va a valer verga mi voz en 1 hora, hora y media aproximadamente. Me voy para el juego y voy abriendo las patas que diga el juego. Ahí está. Dice, basado en el cómic de Robert Kirkman. Yo sé que no se ve todavía, dame 2 segundos y ya. Ahí se está cargando, así que ya debería de ponerlo. Capturar ventana. ¿No? ¿Se ve? Sí se ve, con madre. Perfecto. Ok. Voy a poner. Voy a cambiar que estamos jugando esa madre porque si no. Categoría. The Walking Dead Season 1. Va. Yo quiero de lo que fuma este tip. Yo también, la verdad. Bueno. No fumar no quiero. Vamos a jugar. Voy a borrar nada más lo puse a ver si jalaba el juego, pero si jala al parecer. Entonces, nuevo juego, el capítulo 1. No tiene voces en inglés. Que diga, pendejo, no tiene voces en español. Entonces, recomiendo activar los subtítulos. No es cierto, ya los tiene activados. Telltale Games Presents. Con asociación con Skybound Entertainment. Sí. Se ve, ¿verdad? Sí se ve. Sí. Me pongo a veces paranoico con eso. Yo creo que le voy a bajar a episodio 1, un nuevo día. Mira, se parece a las carreteras que hay en... Su perra madre está bien alto. Ah, soy un preso. Preso de la cárcel de tus besos. De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. ¿Ves? ¿Quién es el policía? Me agarró por ser de tez oscura, ¿verdad? Es racista, ¿verdad? Sí, pues es Estados Unidos. I reckon you didn't do it then. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No estoy entendiendo. ¿Le puedo pausar? Sí, lo puedo pausar. Déjame, le bajo a la música porque si no se va... yo no voy a escuchar el juego y necesito escuchar el juego porque... ¿sí? Soy visual y auditivo. Aunque lo visual ya valió verga. Ahí está. Le bajo a le subo a un cacho. ¿Se le pueden aumentar el tamaño de los subtítulos? Settings, ¿qué? Gameplay. Subtítulos, ok, no hay forma de aumentarle, ¿no? Me imagino. Audio. Bueno. Ni modo, así hay que seguir. A bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Ah, no, muy bien. About now I get the I didn't do it. Silencio es un... ¿Y qué me dices? And what do you say? No supe lo que me estaba diciendo, digo I sí. know you didn't. Ya que no. ¿Qué puedo ver?
Followed your case a little Yo he seguido bit. un poco tu You caso being a sobre Macon los... boy and all. ¿Qué? Ustedes de You're May. from Macon, then. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the Atlanta. 70s. ¿Dónde es Atlanta? I always wanted to work a murder case. Sepa la madre. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Oye, el parche en español está un poco... un poco XD. The whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Estoy viendo algo. No te leyó el bot. La otra cuenta del ajolote. Ahí está. Dice, joder y yo con él no molestar activado. Pues es que tú, güey, también, no mames, me dejas solo. Ah, I got a nephew up at UGA. tengo un sobrino por la Universidad de Georgia. Going on my 6th year. You meet ¿Por qué your la wife in cámara Athens? todavía sigue con... Sí, ¿no? Pero ¿por qué estoy arrestado? No entiendo. Que alguien me cuente por qué soy... I got much choice? Sure don't. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pedo? Regardless, De todos modos, quizás you just married tú te the casaste wrong con la woman. mujer equivocada. ¿A poco? Ah... ¿O se casó con...? ¿Qué? No hablé, güey. No dije nada. Historias en el chat. Balanceo llamadas. Ok. La otra cuenta del ajolote. Está bien alto, güey. ¿A qué volumen lo Puta tengo? madre muffin, ayer iba a hacer y subir Dinamarca, pero la profe de arte se I'm sacó driving this 4000 man tareas once. del He culo. was the worst one. He te wouldn't dejaron stop hacer o qué? going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. are available for incoming 217. ¿Para qué me sirve And esto? before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. What the So he güey, la stops, traducción está having hecha con las exhausted all his patas. options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my La, car la screaming traducción bloody está hecha murder con that las it wasn't patas o him. yo no entiendo I think he español. actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Cuando ven que sí, tienes I got razón. another good one for you. This one's Okay. a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Con los golpes que ya me di arriba y abajo, yo ya estaría muerto. Yo me calculo que ya estoy muerto. Tráiganme el isoprostol, ¿cómo se llamaba esa madre? La otra cuenta del ajolote. Dice, si sobreviven, no. Pues por el tono de piel mío, yo creo que yo sobrevivo. El policía, el otro, no creo. Ya tenía unos 80 años, yo creo, aprox. Entonces yo creo que él ya no mucho, yo sí. Mira, por venir hablando, por venir hablándole al La que otra está cuenta del secuestrado. ajolote. Dice, un perecetemel y listo. Un paracetamol y a la chingada. Sí, sí. Y para arriba. Thirsty. Ah, Ah, chinga. my leg. Ah, ok, estoy bien. El viejo sí se murió, no, yo creo, güey, o sea. ¿Qué quieres que vea? Oh, ¿qué hay aquí? Hola, a ver. Why the hell did he have his gun out? ¿Cuál arma no? Ah, ya. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Tengo que salir de aquí, ¿no? El dilema es... ok, ay, cabrón. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Ah, ya vi al viejito, güey. Ya valió verga. Ni modo. Ni modo. Abre la puerta. Abran la puerta. Sí. Pégale duro. Pégale. Ay. I need to drag myself out that window. La otra cuenta del ajolote. Dice, el viejito calavera y huesos cruzados.
Damn it. Ok, no puedo zafarme, entonces tengo que ir así, Need ¿no? to drag myself out that window. Pues arrástrate, dale, dale. Mira hacia la puerta, ok. La sensibilidad del mouse, comillas, comillas, porque estoy usando esta madre, el control, está culerísima, está súper alta. Le voy a bajar a esto a ver si... Ahí. A ver ahora. Ah, pendejo. No le enseñaron a caer. Dale, tú muévete con él. Ey, había visto algo. Aquí. Officer? No puedo correr, ¿verdad? No, ok. Increíble. La otra cuenta del ajolote. Dice, joder el analógico izquierdo. ¿Qué es? Ah, ok, las llaves, con madre. Shit. Me va a morder, ¿verdad? O algo así, güey, una madre así. ¿Pero por qué me morder? Sí. Bueno, ya, chicos, madre. Ah, bueno, no hizo nada. Ay, soy libre. Officer? Holy shit! ¿Dónde está la escopeta, güey? What in the hell? Get away from me! Bien, pero ¿y la escopeta? Ah, ok, aquí. Where are you? Shit. Ay, no mames. Agárrala. Don't make me do this! Pégale un tiro. Mira, yo apunté y esa madre falló solita. Yo apunté y esa madre falló solita. Que me traigan al bar porque yo apunté bien. La otra cuenta del ajolote. Dice, holy shit igual a Santa Cachucha. Holy shit. A ver, ¿por qué se desapuntó? ¿Sabes? No tiene sentido, güey. Holy shit, sí, Santa Cachucha. Sí, claramente. Tiene todo el sentido. Córrele. Get away from me! A ver, primero la bala. Luego esta cosa. Where are you? Shit. Otra vez la bala. Don't make me do this! Ok. El otro te juro que yo no lo fallé, yo apunté bien. ¿Y para qué la aviento? Me va a servir más tenerla conmigo. ¿Estás vivo? Tu piel está toda desgarrada. Shit. Duele como... Pero a ver, no eso tiene que tardar. A ver, yo no sé mucho del caso, ¿verdad? Pero... ¿y ahora qué? Mirar, pues ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Are you dead? No, mamón. No va a estar obvio. Ahorita se levanta, tú tranquilo. Está bien, un paracetamol y se van a correr, güey, a comer un pinche picnic pendejo. Está bien, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué? ¿No hay algo que ver aparte de esto? ¿Algo hice mal? Help! Go get someone! There's been a shooting! Ah, bien. Ah, ya valió verga. Ah!
La otra ya cuenta sé del por qué. ajolote. Dice, un tiroteo. La otra cuenta del ajolote. Córrele a la verga. Dice, como en México. Como en todos lados y como en Latinoamérica en general. Voy a bajar porque sí está bien pinche alto. Córrele, güey, córrele. Ok. Bueno, ellos tienen también las piernas rotas, ¿no? Y estamos en igualdad de condiciones. Ya. Pero igual, ¿no? O sea, van a... Si hubiese un apocalipsis zombie, ¿cuál sería el mejor lugar para vivir? Yo creo que un centro comercial. O sea, es difícil de establecerlo como una base, pero yo creo que una vez establecido un centro comercial como una base, no manches, tienes todo. Hello? Hola. Anybody? ¿Por qué vergas llamo la atención? Ey, por aquí ha visto algo. ¿Por qué llamo la atención si arriba no hay nada? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Sí, tienes razón. Por aquí. I wonder if anybody's home. Pues dale, vamos. Camina bien raro. Hello? Anybody home? Insisto, ¿por qué llamo la Need a atención little help. si hay zombies? O sea, no... Tú abre, güey. Estamos en México, tú tranquilo. Tú date, pues, rómpela. Coming in. Don't shoot, okay? La otra Que cuenta están del en Estados ajolote. Unidos, sí es cierto, sí. Dice, un supermercado que esté en algún país que sea una isla. No, tampoco. No, es que forzosamente tienes... Not an O sea, intruder. si fuese tal cual, si ahorita... Si ahorita se desatase por mera coincidencia, vamos a soñar mucho y digamos que empieza un apocalipsis zombie. ¡Buah! Yo agarraría el carro y me iría al centro comercial más grande que conociera y empezaría a ordenar ¿sabes? Como... camina bien raro. Empezaría a ordenar algo, ¿sabes? Una sociedad, no sé cómo decirlo. Un pequeño grupo. Jaja, pendejo. Bueno, aquí ya valió verga porque si hay sangre es por algo, ¿no? Y no creo que sea porque se les haya ido de las manos la licuadora. Yo creo que... La hay otra algo. cuenta del ajolote. Dice, los que viven en Nauru tienen ventaja, su país es literalmente una puta isla y ya. Nauru. Y si se contagian todos allá, güey, por no saber cuántos habitantes tiene Nauru. Es más, ni siquiera sé si me estás alboreando o no. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Ok, hay niñeras. Güey, me asusté y yo sentí que iban a entrar aquí. ¿Qué, no había nada o qué? Llévate el tenedor mínimo para poder clavar algo, ¿sabes? Vamos. ¿Qué? O sea, primero tírale el agua, luego lo vuelves a llenar, no sé. Igual y el pendejo soy yo. A ver, ¿qué hay? Pero o sea, no This puedo... place has been ransacked. Just La about otra anything cuenta del worthwhile is ajolote. que gone. tengo mensajes nuevos. Dice, 12.51 un info de 2021. 12,000. Ok. Es que sí, si se infectan los más importantes. Porque, a ver, formas en que se pueda desatar algo así. Hay sangre. Jesus. Yo creo que primero, obviamente, algún que otro científico, porque si no, no entiendo de dónde Maybe saldría. there's something on there. La otra cuenta del ajolote. New messages. Dice, Message pues one, está bien, güey. left at
12,000. Sí, yo creo que es que si se infectan todos, que... La otra cuenta del ajolote. Dice, es el segundo país con menos población. ¿Cuál es el primer país? Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Ok, ya valió verga. ¿Qué decía la nota, güey? I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. La otra cuenta del ajolote. Please, just Dice, leave the city Ciudad and del take Vaticano. Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Guau. ¿Sabes lo poético que sería que empezara un apocalipsis zombie en la Ciudad del Vaticano? Sería épico, güey. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. Ok, se fueron de vacaciones sin su hija porque la verdad no tenemos ni idea. O se fueron sin su hija. La otra cuenta del ajolote. La dejaron a cargo de Dice, alguien y valió sería verga. un epic plot twist. Sí, la verdad es que sí. Huh? Buenas tardes. Hello? You need to be quiet. Ok, estoy tranquilo. Me va a seguir hablando, ¿no? ¿Estás bien? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Ok. La otra cuenta del O sea que ajolote. ella dejó el radio ahí, no es táctico. Dice, No mames, es 825 inteligente. Güey. habitantes y tiene sentido teniendo en cuenta que es un país del tamaño de How una old ciudad. are you? 8. 8 And años you're all tiene. alone? La dejaron con 8 años, I güey, don't no know where mames. anybody is. How old are you? I'm, 37. A la verga, ya estoy muerto yo. ¿Dónde están tus Where are padres? your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're Sandra in era su Savannah, I think. psicóloga, no, Where the psicóloga. boats are? Niñera, ¿no? 825 niveles tiene sentido teniendo en cuenta que es un país del tamaño de una ciudad. Pues sí. Where are you? Ok, I'm casi outside se of me my va. treehouse. They can't get in. Ok, That's entendido. smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Hola. Su puta madre. Ok, lo hice bien, ¿no? ¿Lo hice bien? ¡Qué pendejo! ¿Por qué? Siempre... ¡Ay, güey! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok. Ah, qué estúpido, güey. La otra cuenta del ajolote. Dice, la pregunta cambio ahora es cuál sería el mejor país en caso de un apocalipsis zombie calentarnos. Que alguien me ayude, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga, ya valió. Pégale, pégale, dale un poquito. Otro, me vale madres, otro. Bueno, la dejamos bien maquillada, por si acaso, ¿sabes? A ver, dice, la pregunta cambia. Man, ¿Cuál sería el mejor país? No sé, tú sabes de países. Yo en geografía estoy muerto, güey. Pero algo donde no esté sobrepoblado, ¿sabes? Did you kill México it? no. No lo sé, pero creo que sí. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents Tengo una to come duda, home ¿qué now. come? ¿Desde cuándo está ahí? O sea, I ¿en qué think fecha that estamos? Might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Güey, ella me acaba de cuidar más de lo que yo hice por ella, ¿sabes? Ella me trajo el martillo. Vamos a buscar ayuda, nos marcharemos de una vez. Una vez se ponga el... verga. No sé, ¿qué hago? ¿Busco ayuda? Pero es que ayuda de dónde, ¿sabes? Si hubiese... No sé. Hubieran redadas de personas buscando sobrevivientes, ¿no? Imagino, no quiero pensar que el mundo es tan culero
como para dejar a los que supieron sobrevivir solos. Pero ¿a dónde nos marcharíamos? También, ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda porque no tengo un lugar a donde ir. Yeah, it's not safe at night. La otra cuenta del ajolote. Let's go. Dice, si no tiene que haber mucha población, descartamos de una a China, India, Estados Unidos y demás países grandes o megapoblados. Oh, ¿y sabes qué? Necesitamos algo donde no haya exceso de población, pero algo que sea potencia mundial. Porque seguramente ahí es donde se vayan a reunir personas a hacer investigaciones. ¿Qué tal el Reino Unido? O sea, yo no sé de esas cosas, ¿no? Pero ¿qué tal el Reino Unido? ¿A dónde va la niña? Pinche niña, no corra, espérame. Me estoy transformando apenas. La otra cuenta del ajolote. Dice, en eso estaba pensando Carita riéndose. No, la otra cuenta del ajolote. Genio. Dice, tiene buenas condiciones. Sí, ¿verdad? Ah, son personas. Pero ¿no les puedo hablar desde aquí? Decirles, oye, ¿ayuda? What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Hay que dejarles una nota, güey. I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? Sí. That's a good idea. ¿Por qué te gusta poner la cámara gritando? No entiendo. Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Pero estamos buscando ayuda. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Do you know what the hell this is? Sí. No idea. So you've seen them then? Sí, he visto dos. Dos no, un chingo. I'm Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. Buenas tardes. Aleludipe. How about you help us clear the way and we'll take you and estoy your daughter jodiendo out of here retorcijones and de down to risa. my family's Ok. farm. It should be safer there. Yo creí que había un I'm not motivo dead. oculto para mostrarlo. Ay, solamente algún chico. A neighbor. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Ok. Quizás no tuve que haber dicho eso, pero me quedé sin tiempo. 5240, que alguien se lo apunte. ¿Y para dónde vamos? Ok, hay que... Tengo una pregunta así súper... Yo sé que se está apoyando en su rodilla, ¿sabes? O sea, ya hace rato cualquier cosa lo lastimaba. Were any of those guys neighbors too? Todos, yo creo que todos. Le iba a decir que era solo una persona común y corriente, ¿no? Pero no estaba ese diálogo. No le podía contar mi historia en un solo diálogo, al parecer. Tampoco sé quién soy. O sea, no me pueden preguntar quién soy porque no sé quién soy. Yo solo sé que estaba en una patrulla. Algo hice, supongo. O me agarraron por el test de piel. Pero algo hice y después tuve que matar al policía ya muerto. 5240, el número de la casa de Clementine, por si acaso. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snip. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. ¿Qué tan difícil debería ser sobrevivir en una granja en un apocalipsis zombie? Yo creo que mucho. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days.
Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing Pero eso no new. es nuevo. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. La traducción You está brought a couple rara, guests. Ah, tu chico es un salvavidas. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. Vamos a So hacer, it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. A huevo, mintió por mí, güey. No Ok, mames. then. Salvado Well, por la niña. Qué buen looks like pedo. you hurt your Niña, leg pretty muchas bad gracias, güey. Yeah, it's not doing so good. La otra I can cuenta help del you out. ajolote. Sean, run on in and check on your Dice sister. You take a seat up. 67,33 millones de Voy a escuchar habitantes. primero el Es un conjunto de islas por lo que están bien protegidas. Solo tienen frontera con Irlanda o otro país insular. Es de los países más fuertes del mundo y su extensión es de 243.210 kilómetros cuadrados, así que sí tiene buenas condiciones. Muy buenas condiciones. Ok. Tengo que planear mi huida de Latinoamérica por si acaso y llegar a vivir allá. Y está bien. Oye, qué tanto? O sea, simulemos en nuestra cabeza, en nuestra esquizofrenia, simulemos un apocalipsis zombie. ¿Tú crees que sean aptos, o sea, que se adapten al cambio climático extremo como, no sé, 100 grados o menos, yo qué sé, menos 15 grados? ¿No crees que se congelen y ya dejen de, ¿sabes? On the porch, and I'll Porque go para mí see tendría what un I poco de need. sentido. ¿O evolucionarán? ¿Quién sabe? Let's have a look. Ay, me va a pegar, güey. Yeah, this is swollen to hell. Córtame la pierna, güey, ya. Could be ¿Podrías? worse. Sí, That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did sí, you se say your puso bien name feo. was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. La I'm otra Herschel cuenta Green. del ajolote. Dice, diría un 50 diagonal How'd this 50. happen? 50-50. Es que... ¿Qué me acaba de decir? Alguien que... No mames, ¿qué me acaba de decir? No puede ser. La puta madre. ¿Qué me acaba de preguntar? No tengo ni idea de qué me preguntó por estar hablando. Ah, ¿cómo pasó? Ok. ¿Cómo pasó? ¿Qué le digo? Me caí, accidente de auto, sí. That's so. Where are you headed before the car accident? No sé, me estaban llevando. Home. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? Yeah, it is. Ok, You said ok. we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. Sí, pero no le puedo mentir, ¿sabes? No le puedo decir, ay, es que es mi hija, es mi sobrina, una mamá. No, no. Mejor que sepan todos, ¿sabes? Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. Ok, yo les ayudo entonces. That doesn't seem necessary. ¿Cómo que no? I don't know what you saw on TV La or otra heard on the cuenta del radio, ajolote. but there's some serious Dice, shit la hitting the mayoría fan. yo I digo don't que think anyone knows moriría how a big esas it is yet. temperaturas, pero no tengo duda de que algunos sobrevivirían. ¿Qué le digo? ¿Que su hijo tiene razón? Sí, ¿no? Siempre... Sí, Your sí, yo... son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Sí, Lee, sí. come on. Tell him what you saw out there, Sí, man. yo vi un chingo, ¿sabes? I got chased by a couple of dead people. Un par, no mames, eran Now, do what you 500. think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Ok. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. ¿A poco? No mames, una bendita y ya, chingar a su When it madre. gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What Ah. do you do then? We'll probably just have to shoot you. ¿Por qué? Güey, si es una... Well, clean Ah, up, redress it, infección and de you'll ese be fine. tipo. Okay. Ah, no ok. problem. Del tipo que There's pensaba. blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early.
Okay. Come tomorrow. Which way you think you're headed? La otra cuenta del ajolote. Towards Macon, I suppose. Dice, qué huevotes para decir que todos esos eran un par. La verdad sí, güey. O soy ciego o no, o muy valiente, güey. Sí. Quizá algunos sobrevivirían. Es que esa es la cosa de adaptarse, ¿sabes? Manure. Manure? Like when a horse plops? Sí. Just like that. ¿Por qué me dejaron en el pasto? I bet, Clem. No. How far is Savannah? Pretty far. ¿Dónde es güey? ¿Dónde es Okay. No el desierto, espero. Pero ¿dónde es esa madre? Tengo hambre, oye. ¿Me chingo otro cacho de sandía? Aquí, de aquí. ¿Qué? Traigo esquizofrenia, güey. No mames, ya valió madre. Me voy a morir en 2 horas aproximadamente. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. Dale, pues. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. ¿Qué? No puede ser. Estoy tan... Where do parents name their kids Duck? We're from Fort Lauderdale. We were on our way back before things up and went bananas. The word is you were on your way to Macon. Sí, algo así. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. Tendría que preguntarle, ¿no? A la niña. Thanks. La otra Well, cuenta we del should get to ajolote. work. We've all seen what those things can do out there, como so the quedar. faster we get this fence up, the better. No sé, se llama Pato, güey, y ya. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. ¿Hay que hacer o qué? It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Okay, que La tengo que otra hablar con las cuenta del personas. ajolote. Dice, le van a hacer bullying en la escuela si es que todavía hay You having a escuela. nice time No creo que catching haya, Clementine? Yeah. Ok, está bien ella. ¿Y ella? Hey there, girls. Ah, ¿qué chingados? A ver. La traducción es un poco XD, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para...? A ver. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Bueno, pues sí, All supongo que es lo que se tendría que hacer, It's ¿no? okay. Un poco cruel. It's fine. Ignorar a todos los que te encuentres en un camino si llevas carro, más si llevas camioneta, pero güey, ¿cómo te aseguras de que a quien lleves no está infectado? Es feo, pero es lo que es lo que hay. Obviamente, sí. Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. Sí. All of those things. Those are the things we live for, right? With those guns. Ok, yo no he vivido por una barbecue. ¿Alguien no me acompañan a hacer una o qué? ¿Qué es lo que haces? Salida, thinking, bueno, sí. ¿Qué es eso? O sea, bro. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Veterinaria. ¿Me puede checar mi piernita? More with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee?
I used ¿Qué to hago teach yo? up at the University of Georgia. ¿Soy We need to maestro? hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to La normal. otra cuenta It del can't ajolote. stay like this. Dice, Dios la A traducción. mí también me está dando algo, ¿eh? Yeah, my mistake. We'll all be home soon. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, Su primer año. how was that? ¿Cuántos tenía? It's 8, easy. ¿no? Well, yeah. 8, So, ¿qué sería good? aquí? Anyway, Países it's almost primero, like segundo, we tercero didn't de see de people secundaria eating each por other los for the huevos past 3 de days. primaria, ¿no? It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. Ok, aprendí algo de Clementine, con madre. ¿Puedo correr? No puedo correr, ¿verdad? ¿Sabes qué me gusta hacer a mí en este tipo de cosas cuando tienes que ayudar a hacer algo? ¿Qué? What the fuck? You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Ok, puedo hablar con él, ¿no? Mejor. Hey, Lee. No quiero ayudar, güey, no mames. Bueno, a ver. Need a hand? No. That'd be great. If No. you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. La otra cuenta del ajolote. Dice, My dad doesn't entonces know how quedamos bad en it que el is. mejor país es para contratar un apocalipsis zombie es Reino Unido. I saw Sí, a guy in Atlanta tenemos kill que a ir kid. hacia allá. A boy. Just shot him right in the face. A un chico matando... Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. A la La verga. otra cuenta del ajolote. He just turned, Dice, put the barrel of the gun contrarrestar right between the asterisco. kid's eyes, Sí. and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. Yo lo veo como una película. La otra cuenta del Do you ajolote. have to do it? Dice, como Kill. que contratar Have you pinche had to off one traductor. yet? I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and Realmente sí thinks maté a inviting dos, people ¿no? in is Al the policía biggest y threat al than del whatever's martillo. out A there. la del martillo. How about yours? How's your family? Está muerta, no sé dónde están. Not too close with my family. Voy a decir eso. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need. Thanks. Ah, con madre, ya acabé. Ok. A ver al niño, ¿qué me tiene que decir How el you pato? doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. ¿A poco sí? I'm the foreman. Te Lift va a with your aplastar el back, tractor Sean. cuando menos lo esperes. Nada en contra de ti. Pero así tiene que ir la trama, ¿sabes? Nada en contra de que seas un infante, pero así tiene que ser. Seems like those two are getting along. Ok, ahora le tengo que ayudar a él, ¿no? ¿El viejo dónde está? ¿Podré entrar a la casa? No puedo entrar a la casa, muy bien. Vamos a hablar con él. Hey there, Kenny. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el So plan? what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Pero no se va a Government solucionar. will ¿sabes? start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. Para I'm a que un commercial bote- fisherman, catching Ah. mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Delfines, güey, ¿para qué se Gotcha pescan wouldn't be delfines? wild about it, but the boat's not that bad. ¿Cómo está How's tu your hijo? son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we ¿Lo stumbled mordió? upon ¿Lo habrá Hershey's. mordido? No, ¿verdad? We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna phase us. Entendible. ¿Necesitas Need ayuda? any help? No, I think I got it. Ok, con madre, no tengo You nada que need hacer. any help? Sí, yo What do you sí. mean? Una I pierna. mean, in taking care of that little girl.
You know what you're doing? You got kids of your No own? tengo ni puta idea. I have no idea what I'm doing. At least you're honest. Shit. Better than I was when Duck showed up. You'll figure it out. See you. Pobres. Bueno, pues vamos al granero a ver. Mira, dice el señor. Buenas tardes. Vamos a hablar. ¿Cada cuándo me cambio la venda o qué pedo? You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. ¿Qué hice mal? I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car. And honestly, I don't even want to know. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. Sí, estoy mal. This farm's a nice plot of land. La traducción es una mierda, If you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. La otra Never cuenta was del a plan, ajolote. having a place like this. Diz, por sus It was in the condiciones family, hiperaisladas, I también guess so sería was buena I. opción la Norcorea, pero Family's no creo important. que quieres vivir That's all como that matters. esclavo ex-T. You agree No, with la that? verdad no es Was algo que brought llame up mi to? atención. Yes. Bueno, depende, Where's your ¿sabes? En family una now? situación crítica, Parents? ¿aceptaría ser Wife, esclavo por girlfriend? estar vivo? Ya no tengo My esto. parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Güey, es que puta madre, no veo, o sea... Primero, la traducción es una mierda. Estaba haciendo desde acá... I No was sé. being attacked and she came to my rescue. Sí. ¿Por qué no me I'll give cree? you a piece of advice. Sure. I don't know who you are or what you did. No sé quién eres o qué Let's hiciste. say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're Pero gonna sí, be in les estoy siendo sincero But lo at más least que you have puedo, the common ¿sabes? sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun. Yo lo dije, güey, se va a morir el niño, güey, lo va a atropellar el tractor, ya valió verga. No, no mames, ¿a quién salvo? Puta madre, ¿qué hago? Ay, puta madre. Vamos por el otro, güey, en chinga, vamos por el otro, no mames. ¿Qué tengo que hacer? Ya valió, verga. Aleludipe. Dice, ya déjalo ahí, ya se lo comieron. Ah, pero me va a correr ahora de su granja, yo creo. Sí, sí, obviamente me iba a correr. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you didn't even try to help. I was worried about the Sí, boy. no mames. Look at him. But you weren't worried about that. Sí me preocupé, pero no mames, no dio tiempo. Just go. Get out Ah, and never come back. Bueno, güey, ni modo, ayudé a él, me tiene que llevar, ¿no? Ya que estamos. No es que lo haya elegido por conveniencia. You've got that ride to Macon if you want it. Vámonos.
Pero es que, güey, no podía dejar morir al niño. En cuanto a probabilidades, el niño tiene más probabilidades de vivir que el chavo, ¿sabes? Dice, Australia también sería buena opción y tiene menos población que los británicos. Pero Australia es peligroso en cuanto a animales, ¿no? Tengo entendido, no estoy seguro, pero por ahí había escuchado que los animales de allá están OPs, ¿sabes? ¿Drugstore sería? ¿Enfermería? No sé la verdad. Look! ¿Por qué tienes que gritar, güey? Hey there. You friendly? ¿Por qué tienes que gritar, güey? ¿Cómo hay que ser pendejo realmente para en un apocalipsis zombie te pones a gritar? Buenas tardes, primero que nada. Pregunta, ¿y yo dónde estoy? We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Dice que no sabe quiénes son y que podrían ser peligrosos. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Tenemos niños. La otra cuenta del ajolote. Dice, si se puede sobrevivir a los animales del Minecraft hardcore que tiene Australia, se puede con los zombies. La cosa es que en los animales del Minecraft ponle que te muerde la araña, te envenenas, comes un pedazo de chuleta y se chingó. La vida real te muerde una araña de Australia y se chingó, tú te conviertes en el pedazo de chuleta. I bet you would. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Se va a miar, ¿verdad? No estoy seguro, pero muy probablemente. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. She's the leader here, but it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be. Si no están entendiendo, no se preocupen, estamos teniendo una plática de adultos. One of them is bitten. Shit. We let one in, you stupid shits. We have to end this now. ¿Pero por qué? My dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's La no otra bite. cuenta del ajolote. Don't you fucking people get it? Dice, en ese caso una buena opción también sería Nueva Zelanda. And we all end up Ese sí. up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. You need to calm down. A ver si puedo salvar al niño. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. Básicamente estamos debatiendo a quién matar, ¿no? Muy básicamente. One of those things. What the hell are you talking Él quiere matar al niño. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. La otra cuenta del ajolote. Dice, y tiene menos población todavía que Australia. Okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Va a valer pita. There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just ¿Cómo no, looking out pendejo? for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's Sí, covered él quiere matar a un niño. Estoy de acuerdo con el señor de gorra. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, La otra cuenta del pounce on ajolote. your little girl. Dice, She'll turn 5, fast. 123 M de población. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that A boy huevo, is soy been leal, soy una reata leal en inglés y and en we're español. tossing him out now. Knock this guy out. Happily.
Jesus. Vamos a pelearnos todos a la ver. Nah, no mames, es que soy estúpido, me caigo a cada rato. Sentí que no llegaba. Sentí que no la hacía. ¿Quién es? You okay? Nah, sí, a huevo. Just Obvio. great, thanks. 5. Está bien, pero... Guys? Clementine recordará que la has protegido. Ok. Todos agachados y quédense quietos. Traducción corta, pero... que van a entrar. Cállate. Estoy haciendo los diálogos, ¿sabes? Porque... ¿Cómo...? ¿Son los militares? No sé. Dice, Gracias ahora a van a Dios. llegar más por el disparo. Pues sí, obviamente. That was stupid. That was. Dad! Me van a correr otra vez. What's wrong with him? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Ah, ok. We'll get in there somehow. Thank you so much. Me pidieron que entrase por sus pastillas de nitroglicerina a la farmacia. Y pues acepté porque si no me van a correr. Puta madre, siento que se va a morir este señor. No me conviene que se muera. We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Necesitamos gasolina tanta como sea posible. De acuerdo. Que vayamos por gasolina. No hay un motel no tan cerca de, no tan lejos de aquí. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on them. These boys will work on getting you your medicine. That's right. El único que tiene nombre raro es el pato, ¿no? You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with No Doug when he me needs acuerdo it. de los nombres For de now, todos. Get some rest. You're a good shot. Que van a I'd like to descansar. keep it Pero, that ¿cómo way. que van a descansar si el señor se está muriendo a la verga? Now get him those pills. ¿Qué es esto? Ah, barra energética, ¿no? ¿Aquí qué hay? No tengo ni idea de qué es, pero voy a hablar con las personas. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. Está horrible que tenga que estar soportando el texto en inglés, güey. Está horriblísimo. Todavía no. Not right now. All right, let me know if you want to. Ok, con él tengo que hablar para cuando quiera salir. ¿Qué está haciendo? You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. ¿En qué estás trabajando? A radio. I can't get it to work, though. Yo sí, yo. Puro pedo, no sé hacer nada aquí. Vamos a ver. Obviamente. Ok, volumen más. Nada. Ok, hacemos. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two.
Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Para ser una reportera no sabe prender un radio, está complejo. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. ¿Qué agarré? Tengo un refresco We can't let y... anything happen to Ducky. I know, hon. I don't remember them very well. No sé a qué se refiere. Ni idea. We just need to get back to Fort Lauderdale. A ver, vamos a hablar con Do el our niño. damnedest. Hey, Lee. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. A huevo, me quieren, dice. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. Le preguntaron por la niña y solo tenía 3 opciones. Decir que sus padres estaban muertos, decir que no sé, y decir que yo creo que está bien. Y yo creo que está bien, entonces... What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. Okay. Que se van a esperar a que todo se calme. That's right. Where are they? Should we go looking for them? I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? ¿Por qué la traducción al español funciona tan... Yo no veo español aquí. Si alguien ve español aquí me podría decir porque al parecer no se lee. Well, you just don't know. O lo está traduciendo mi mente al inglés. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Ya no me habla el niño, chingado. You got a second? Sure. ¿Me va a hablar de algo? ¿De qué me va a hablar? Back on Herschel's farm. Yeah. Van a hablar sobre Try la... to save him. That blood is on our hands, you know? Ok. Acaba de decir que en la granja ni siquiera intentaron salvarlo y yo le dije que pasó demasiado rápido. La otra cuenta del ajolote. Dice, Muffin, ya me tengo que ir. Dale con cuidado, yo igual ya no tardo tanto en desaparecer porque son 5:30, quiero estar bien mañana con la garganta y todavía tengo que editar unas cosas, la verdad. Try to let it go. Básicamente le doy apoyo moral. Está raro que la traducción esté un 10% hecha. Ok, ¿cómo guardo? Voy a hacer algo. Voy a cambiar de juego porque... ¿Cómo guardo? ¿Se guarda solo? ¿Y cómo sé cuál es el autosave? ¿Cómo sé cuál es el autoguardado? Ni idea de cuál sea el autoguardado. Voy a salir de esto porque tengo que ver cómo, en dónde o cómo hacer esta cosa jale bien. Que se vea en español. Ay, Dios, no puede ser. Pero bueno. Uno de 2 juegos que quería probar hoy. El otro se trata de puertas. Se llama Puertas, así. Puertas para... ¡Oh, no! Hay un juego llamado The Stanley Parable, la paradoja de Stanley, y según tengo entendido, no estoy seguro, al parecer es muy bueno por las cosas que trata. No sé qué trate, pero voy a probarlo. Y no sé si ese es el que yo pensaba o es otro, así que The Stanley... Ahí está. Desafiando la muerte. Vale, sí, lo dejo así. Ok, voy a iniciar el juego porque si no, no tengo ni idea de qué... Error nada. De Stanley Parable. Que no se ponga en 1080 por 1400, no sé. Se ponga en una ventana normal. Se puso en 800 por 600. Bueno, está mejor que la otra cosa.
Ok, opciones. Video. Relación 16 décimos y 1400 por esto. Ahorro de energía de campo de visión avanzado. Ok. Ok, ahora le doy permisos de usar la red. No sé para qué. Y lo voy a poner aquí. Capturar ventana de Stanley Parable. Ahora. ¿Se ve? Ya se ve. Ok, perfecto. Mira, en el monitor, en el mini monitor, aparece el mouse. O sea, es como si se repitiera todo. Vamos para atrás y comenzar la partida. El fin nunca es el fin. Ok. Acaba de pasar algo. Necesito 2 minutos, por favor. Puede. Ok. De las cosas más extrañas que me pasan. ¿En qué estaba? Me quedé perdido. Stanley Parable. No sé, gracias el juego, por favor. Ok. Espero que se vea. This is the story of a man named Stanley. Esta es la historia de un Stanley hombre worked for a company in a llamado... big building where he was employed. Espera, ¿se puede poner subtítulos? Porque veo que... Ahorro de energía, campo de visión, avanzado, a ver. Modo de filtro, renderizado, multinit. Ok. Campo de visión, pantalla completa, resolución. No hay un audio. Calidad sonora alta. Ok, esto sí. Descriptivos. Títulos normal. Sí, normal. Idioma español. Ok. Tengo la duda. ¿Ya se ve o todavía no se ve? Ya se ve. Ok. Fua. Ok. Tiene que reiniciarse para cambiar el idioma. Ok. Que se reinicie entonces. Ahí va. Espero que se vea. Se ve, ¿no? Espero. ¿Cómo sé si se está viendo o no se está viendo? Yo supondré que se está viendo. Ok, comenzar la partida. Ahora sí, espero que ya haya subtítulos, porque si no... This clic is the para... story of a Esta es man la historia named de un hombre Stanley. llamado Stanley. Ok.
Stanley worked for a company in a big building Trabaja para where una he was compañía en un gran employee edificio number donde eran 427. Employee number 427's job was simple. Se sentaba en su He sat at his escritorio en desk la in habitación room 427 y 427 presionaba and he botones en un pushed teclado. ¿Y nada más? buttons on the keyboard. Mira, eso Orders soy yo. came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Okay. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Y Stanley era feliz. Era un esclavo y era feliz. And then one day, something very peculiar happened. Y un día... Something that would forever change Ok, no, yo supongo que pueden Something he leer. would No never estoy quite seguro. forget. He had Pero been no at sé his si se ven desk lo for nearly suficientemente an grandes los hour subtítulos when he como para realized poder that not verlo. one single order had Y arrived una on the sola monitor orden for había him llegado to al follow. monitor para el No one had showed up to give him Nadie había venido a darle instructions, call a instrucciones, meeting, llamar para or una even reunión o say ni siquiera un hi. hola. Never in all his Nunca en years todos at sus the años en la company compañía had había this pasado happened. esto. This complete Esta completa isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, Impactado, totalmente frozen sólido. solid, Stanley se found halló himself incapaz de unable to moverse move for the durante el longest más largo time. tiempo. But as he came to his wits and regained his Pero al volver a la senses, cordura y he got recobrar el up from sentido, his se levantó de desk su escritorio and y stepped caminó out of his hacia afuera de office. Ok. Listo, ya caminé hacia afuera de mi oficina. ¿Y ahora qué? ¿No puedo agarrar cosas? No, no puedo agarrar cosas. Ok. La All of sensibilidad. his co-workers were gone. Todos sus compañeros de What could trabajo it estaban... mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Cuál es la sala de reuniones? ¿Cómo se ve una sala de reuniones si nunca he estado en lugares así? Esto no se abre. No puedo correr, así que no es When de terror. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ok. El sol está un poco al... ¡Ay, su madre! No quiero ir para allá. Yet there was not a single person Sin embargo, here no había either. una persona aquí tampoco. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ¿Y cómo sé cuál es la oficina del jefe? Tengo que bajarle la sensibilidad, se siente muy... sensibilidad del ratón, un poco menos. Yo recuerdo alguna vez haber ido a una entrevista de trabajo donde habíamos 20 personas y nos ponían cosas así, era súper aburrido. Era como... Coming to a staircase, Stanley walked Stanley upstairs to his caminó hacia boss's arriba office. a la oficina de su jefe. Ok. ¡Ay, pinche oficina! Baño ejecutivo, ok. ¿Se puede jugar con control? ¡Oh! ¿Se puede jugar con control? Déjame lo juego con control. Porque tengo flojera de agarrar la otra cosa. El mouse. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. No hay nadie. Shocked, Entonces, unraveled, asombrado, Stanley confundido, wondered se in preguntó, disbelief who orchestrated this. What dark ¿quién secret was orquestó being esto? ¿Qué held oscuro from se le him? estaba escondiendo? What he could not have known was that Lo the que no pudo haber keypad behind the sabido era boss's el desk teclado numérico guarded the detrás del terrible escritorio que truth guardaba that los his terribles boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. El 2, 4, 8, 5. Stanley ¿Cómo era? just sat around twiddling his thumbs, trying to input anything on the device Ah, was 2845, useless, since he al could revés. never possibly know that the combination was 284. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by Por mera sheer suerte, no, luck. yo solo escucho al Amazing. narrador. He stepped into the newly opened passageway. Va al pasillo. Ah, este. Sí.
Se siente como un Portal. O sea, el juego Portal. Yo no sé si tenía que hacer eso, pero había un botón y el botón se presiona. ¿Sabes? Cargando. Okay. Descending deeper into the building, Descendiendo más Stanley profundo del realized he edificio, felt a Stanley bit se dio cuenta de que peculiar. It había was algo. a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Qué miedo este Why did he ascensor. feel this now, when for O sea, de por sí los years it had ascensores a mí no me never gustan occurred to him? mucho, no sé por qué. This question would not go unanswered for long. No veo nada. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Instalaciones de control. What the fuck? Control mental, ok, a ver. Es como el show de Truman entonces, algo así, ¿no? No puedo hacer nada aquí. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he Tenía have la the fuerza strength para to find averiguar. out? No sé. A ver. Al fondo no veo nada, o sea que no me puedo aventar. Aquí hay otro botón. Cámaras. Now the monitors jumped to life, Wow. their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Esto es como trabajar para Walmart, ¿no? Así te tienen encerrado en tu oficina. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his Sí, yo creo que emotions sí, had yo been quiero estar así. manipulated to accept it blindly? Sí, yo quiero estar así, quiero ser feliz manipuladamente, aunque sea, pero ser feliz. No, he refused to believe it. Rehusó a creerlo, He pero sí couldn't quiero. accept it. His own life in someone else's control? Never. No, It pero was sí unthinkable, quiero. wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire Había pasado life realmente su vida utterly entera totalmente blind to the enseguecido al world? mundo. Sí, así le pasa a mucha gente. En mi caso no, pero ya quiero estar Here was the enseguecido, por proof. favor. The heart of the operation. Controls corazón, labeled with controles. emotions. Happy or sad or content. Ah, yo Walking, quiero estar feliz. eating, ¿Cómo, working, all of it monitored and commanded from cómo le this aprieto very para ser place. feliz? And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Entonces, For ¿qué hago? he would dismantle the controls once and for all. Ok, que presione el botón rojo, básicamente, ¿no? ¿Por qué no lo presiono? Quiero presionar el botón rojo y no me deja. Ok, me voy de aquí, ¿no? Esto se ve como la película de Los Increíbles, la antigua que dice allá. No alcanzo a leer. Allá tampoco alcanzo a leer. And when at last he found the source of the room's power, Halló la fuente de he knew energía it de was his duty, supo que era su his deber, su obligación obligation, poner to put an fin end to a this este horrible horrible lugar y place todo lo and to por lo que se everything contiene. it stood for. A ver, apágalo. ¿Se cerró el juego? Siento que se cerró el juego, pero no me muestra nada. And a Oscuridad rising y chill un of incesante temor de uncertainty. incertidumbre. Was it over? Aleludipé. No se cerró, pero algo pasó. Jajajaja. No se cerró, pero algo pasó. O sea, He had won. He had por un defeated momento the se vio el machine, mouse y eso significa que algo cambió en la unshackled ventana. himself from someone else's command. Había derrotado a la máquina. Tampoco dio Freedom was tanta pelea mere realmente, moments desencadenado away. lo del And comando de alguien más. La libertad Even estaba as the así. Y immense aún door así, slowly incluso opened, el Stanley Stanley reflected on reflexionó how sobre many cuántos puzzles rompecabezas still aún lay quedaban sin unsolved. Where had his co-workers gone? ¿A dónde How habían ido had sus he been compañeros? freed from ¿Cómo the había machine's sido él grasp? liberado de la What cárcel? other mysteries did this strange building hold?
But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking. Okay, que busco felicidad, no conocimiento. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Quizás su objetivo no fue el de no longer would anyone tell him ya nadie más le diría dónde what ir. to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley caminó hacia la puerta abierta. Esto ya no es una puerta. Stanley felt the cool Me giró automáticamente, yo quería verlo al revés. Stanley sintió la suave brisa sobre su piel, el sentimiento de liberación, la inmensa posibilidad del nuevo camino delante de él. Pero ¿cuál? O sea, ahora mismo que las cosas debían pasar, pero... And Stanley was happy. Y Stanley era feliz, o fue feliz, ¿no? Fue. Was es fue, ¿no? Logro desbloqueado, completar el juego. ¿En serio? ¿En serio? Ah, ok. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ok, ya sé. Entonces aquí empieza la paradoja, ¿no? Aquí me dice que entre a la puerta izquierda, voy a entrar a la derecha para ver si cambia algo. When Stanley came to a set of two open Voy a entrar a la de la he derecha. entered this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Tal vez Perhaps he quería wanted pasar to por la stop by the employee lounge first, just to admire it. Okay. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ahora me está aventando madreadas. ¿Qué es esto? Look, Stanley, I think perhaps Mira, we've Stanley, creo que gotten tal off vez on the hemos wrong empezado foot con el here. pie izquierdo. I'm not your enemy, really. Yo no soy tu enemigo, de I verdad. realize that investing Siento que your invertir trust tu in confianza en someone alguien else más can puede be ser difficult, difícil. but the fact is Pero that lo the hecho story es, has been ha about sido nothing but you que tú all this todo este time. tiempo. Yo sé, There's pero someone quiero you've been conocer más. neglecting, Stanley. Hay alguien a quien Someone has you've estado forgotten rechazando. about. Please, Alguien de quien stop te has trying to make olvidado. every Por favor, decision deja by de intentar yourself. tomar I'm not toda asking for decisión tú me, solo. I'm asking for her. ¿A ella? ¿A quién ella? ¿De quién me This is estás it, hablando? Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside. Que to ella let regrese a her tu vida. back ¿Quién into ella, your güey? ¿De life. quién me estás hablando? She's been waiting. Ella ha estado esperando. ¿Ella quién? ¿La muerte o quién? That's her, Stanley. You Es need ella. to be Tú the one to necesitas do ser el que haga this, esto. to reach out to her. A ver. Buenas tardes. Ni un buenas tardes ni nada, ¿no? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. ¿Eh? All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. ¿Qué? Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Ok, no They tengo want to esposa, commit their es life obvio. to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. A ver, déjame ver qué hay. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. La muerte de un hombre llamado Stanley. Buenos días, empleado 427. Presione LT en su mando. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that Tiene un demands trabajo nothing que of him, demanda nada de and su every parte, y button cada that he botón que pushes presiona is es a un reminder of recordatorio de the la inconsequential nature of his Me existence. está tirando madreadas todo el rato, ¿sabes? Por favor, presione LT. Tu puta madre va a presionar LT. Voy a presionar lo que yo quiera. No voy a presionar eso. Aquí nos vamos a quedar 10 minutos si es necesario, pero no voy a presionar eso. Es más, déjame salir a la verga. Déjame irme. Déjame irme.
No, no quiero presionar, no voy a... No hay nada más que hacer para presionar, o sea, que presionar esa cosa. Nos podemos quedar tú y yo aquí, ¿no? O sea, hablando de nada, realmente, porque qué modelado de personaje tan horrible. Ah, ¿por qué tengo que presionarlo? Déjame irme. Bueno, lo voy a presionar. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's Pues sí, told es to que no me do. dejan hacer nada Now he's más, pushing ¿sabes? a button. Now he's eating lunch. Ahora Now está de he's camino, going ahora está home. regresando del trabajo. Ok, Now he's el punto coming es back que to Stanley work. tenía una vida One might even aburrida y feel muy sorry for predecible, him, ¿no? Uno except incluso that he's podría chosen sentirse... this life. Excepto él. Por favor, presiona el botón R. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Desde su Stanley dreamed of escritorio, wild Stanley expeditions into soñaba the con expediciones unknown, salvajes hacia lo fantastic desconocido. discoveries of new lands. Fantásticos It was descubrimientos de wonderful. nuevas tierras. And Era each day that he maravilloso. Y returned cada to día que él work regresaba was al a trabajo reminder era un that none of recordatorio it de would que ever nada de happen to eso him. le ocurriría a él. ¿Para mirar la tele? And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his Y así co-workers, comenzó a his fantasear boss, sobre su propio trabajo. everyone in the building had Todos en suddenly el edificio. vanished off Ok, the face of the earth. el The final del thought juego excited primordial, him primero, terribly. era todo una alusión de que estoy loco, ¿no? Al parecer, por favor. Presiona RB para pasar tiempo con los muchachos. ¿Cuáles muchachos? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At Por last, fin, una choice. elección. Pero era It mentira, barely ¿no? even mattered what lay behind each door. The mere El mero thought that pensamiento de que his sus decisiones decisions would mean significaban algo something era was casi almost too wonderful demasiado to maravilloso para behold. observar. ¿A poco sí? Pero si no estoy haciendo nada. O sea, solo estoy... As he wandered through this fantasy world, A medida he que began to fill it me with many possible paths and comenzó a destinations. llenarlo con muchos Down one posibles path lay an caminos enormous de- round room bajo un with camino hacia una monitors enorme and habitación mind circular con controls. monitores y controles And down mentales. another Por was a otro, yellow line that había una waved in línea many amarilla que punteaba directions. And down muchas another was a direcciones game with a y bajo baby. And he called it había un the juego con un bebé y Stanley lo llamó Parable. la parábola de Stanley. Presiona A para contarle a los niños. ¿Cuáles niños? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope estoy en that un it would bucle, never ¿no? En un end, that he círculo might always así que se feel this repite y se free. repite y se repite. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Déjenme salir. But there is no answer. How Se could there está transformando possibly be? todo en el... In reality, Sí. all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has Nada ha changed. cambiado. The Cuanto longer más he tiempo spends pasa here, aquí, the more cuanto más invested he interviene, más se gets, olvida de cuál the es la more vida he real. forgets which life is the real Ok, one. supongo que es una crítica para la persona, no en el juego, ¿no? O sea, me está criticando a mí directamente, a mí Muffin. Presiona RB. And I'm trying to tell him this, Estoy that tratando in de this decirle world que he en este can mundo never be nunca se puede anything ser. but an observer. Oh, me That as puedo long as he remains agachar. here, Por he's fin puedo slowly hacer algo. killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, Está watch this. lentamente Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ok, no, pero, a ver, sí, aquí hay un encerrón porque me está diciendo que la próxima vez que me diga que no haga, o sea, que la pantalla me diga que haga algo, no lo haga, pero él me está diciendo que haga algo, ¿sabes? Así que forzosamente tengo que hacerlo, supongo. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way ¿Cómo that he'll puedo decirle de understand that modo que every él second he comprenda que cada remains here, segundo que he's permanece electing aquí, to kill él himself? está eligiendo How can I matarse a get sí him to see mismo? what I see? ¿Cómo puedo How can I hacer make que him look at vea lo que veo? himself? ¿Cómo puedo hacer? Oh, se está enojando, ¿eh? I suppose I can't, not in Supongo the que way no I puedo, want him no de la to. forma en la que But I quiero que don't lo make the haga. rules. Pero I yo no simply hago play las to my reglas, solo intended juego purpose, a the mi same as propósito fijado, Stanley. igual que We're Stanley. not so different, I No somos tan suppose. diferentes, supongo. I'll Trataré try una vez once más de more to explicarle convey all todo this to esto him. a él. I'm Estoy compelled to. I obligado a must. ello. Debo. Ok. Perhaps, well, maybe Quizás, this bueno, time he'll tal vez see. esta vez lo verá, tal vez esta Maybe vez. this time. And I tried again. Por favor, Stanley muera, what pushed the a fuck. button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I Y Stanley presionó un botón y lo intentó de nuevo. Y Stanley presionó un botón y lo intentó de nuevo. Ok. De vuelta al principio, supongo, ¿no?
Sí. Habitación 427. Llevo 2 de no sé All cuántos of his posibles co-workers caminos. were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok. Por aquí no hay nada. Tengo otra vía. Lo mismo tomar la de la derecha y después... ¿Qué? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No, no voy a entrar al de la izquierda. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Antes de... Wow. Yes, this room. But eager to get back to business, Pero después de Stanley regresar, took the first open tomó door la on his primera left. puerta abierta a su izquierda. Ok, es por And so he detoured through the maintenance la section, sección de walked straight mantenimiento. ahead to Caminó the opposite derecho y door, hacia la and got back on track. ¿Y no puedo ir por aquí? Ok, hay muchos caminos y tengo que tomar cada uno de ellos, yo creo. No sé a dónde me van a llevar, pero... But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander Quería andar about por and ahí get y even ponerse further aún más off fuera del track. trayecto. So Así now, que in order ahora to para get poder back, he regresar needed to go debería ir... from here, it's left. Derecha. Ok. Me va a llevar... Oh no, no, it's to the right. My mistake. Ok. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? Ok, él no sabe What was dónde I es. thinking? It's clearly... Oh, dear, Claramente, would you hold on for a puedes minute, aguantar please? por un minuto, por favor. Ok, el narrador... No, es muy interactivo el juego con la persona, ¿sabes? Right. Izquierda. Okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ok. No puedo hacer nada aquí. Supongo que no puedo hacerle nada al carro. Y voy más hacia abajo, ¿no? No veo nada. Ok, aquí ya estuve. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is Todo all a esto es spoiler. spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Ciérramelos tú, ¿no? Okay. We just have to get back to oh, who am I kidding? It's all rubbish now. La The whole historia story entera completely unusable. completamente How inutilizable. about rather than waste my time ¿Qué tal si en trying to lugar de salvage desperdiciar this mi tiempo nonsense, tratando... we'll just restart the game Solo from the reiniciamos el beginning? juego desde And this el time, principio y esta suppose vez we don't wander so supongo que no far nos off track, desviamos. Okay, from the top. No, puta madre. ¿Por qué me regresó? Ok, no puedo hacer nada. Ah, ¿y si sigo el camino primordial otra All of vez? his O sea, el co-workers were principal. gone. What could it mean? Ok. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a En memo. el camino principal habían varias cosas que no hice. Así que voy a hacerlas. When Stanley... Wait. ¿Qué? What? ¿Y las puertas? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, y si esto tuviera traducción al español, no me interesa cuál Did you español. change anything when we were back in that room with all the monitors? ¿Has cambiado algo? Move the story somewhere. No cambié nada. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Sí, tú escribiste la Right here historia. just a minute Estaba ago. justo aquí hace un I know minuto. for Estoy sure seguro that de it's que... here somewhere. Ok, entonces ¿qué hago? Me quedo It's aquí an sentado. adventure. Ok. Come, Stanley. Let's find the story. Ok. Izquierda y derecha no. Pero izquierda sí. A ver. Ok. ¿Esto qué es? Un cuadro. ¿De qué? No tengo ni idea. No reconozco el lugar. Eso tampoco lo reconozco. Uy, ahí está oscuro. Uy, aquí está oscuro también. Inner Guild no sé qué sea, pero dice: todos saben qué hiciste o lo que hiciste. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can Esta es promise la you peor aventura en there la que estaba. definitely Puedo prometer was a definitivamente story había here una historia aquí before. antes. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll No, ever progress by espera, ya, starting me over and voy a over again. mover. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? No, porque no me da tanto tiempo. Ah, Dios, ok.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok. Que no haya puertas, ¿te imaginas? No hay puertas. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Okay. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ok, tratemos de regresar. Otro cuadro que tampoco sé de qué sea. Hay muchos cuadros. ¿Qué buscamos? Aha! I knew we'd miss something. The story. Ok, por fin va a empezar la historia al parecer. Ok, tengo que nada más... No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ok, no sé qué estoy haciendo. Se está transformando la sala cada rato. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? No, yo no me acuerdo. Do you remember, Stanley? No, la verdad es que no. Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? ¿Qué vamos a hacer? You win! Congratulations! Pero ¿qué gané? No hemos hecho nada. You put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Pero no he hecho nada. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. En efecto, ¿qué hago? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. No conozco este lugar. I have to restart. No, ¿por qué otra vez reiniciar? Te mama reiniciarme. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Me está llevando por otro camino. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Siento que en algún punto vamos a dar vuelta en círculos. End up be our destination, even if there's no story there. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? ¿Y cómo voy a pisar Simply by the act of la moving pared? forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. ¿Música para qué? Ay, la puta madre. Es un muy mal narrador. Que cierren la... Que calle la música. Por favor, que calle la música. Aleluya. Me siento como una rata de laboratorio en este momento. Ay, es divertido un poco, pero no. Que calle la música. No voy a poder andar por él. Récord de... Wait, cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely. ¿Cómo voy a recordarlo? Aleludipe. You won't want to miss anything. Dice, me volvería esquizofrénica si fuera real. Sí, yo también. ¿No es real? Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? ¿Otra vez aquí? Me va a reiniciar. No, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you. Ok, no confiemos en la línea. Estamos el narrador y yo en contra de la línea ahora, al parecer. ¿Y ahora a quién le hago caso? ¿Por qué ya no me habla? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us?
We're intelligent people, right? Somos Why personas can't we make inteligentes, up ¿por qué our no own podemos inventar story? nuestra propia Something historia? exciting, Algo daring, emocionante, and atrevido y mysterious. misterioso, ¿ok? Ooh, this all sounds perfectly Suena doable. perfectamente Why realizable. don't we ¿Por qué no simply start simplemente wandering empezamos a in, well, merodear? I don't know. How about this direction? Se siente como vivir una pesadilla, ¿sabes? Como vivir el sueño de alguien más. O como si pudieses vivir tus propios is sueños. Exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Estoy Go dando wild. círculos. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Estaba dando círculos y apareció otro camino. Oh, no. Otra not vez you la again. línea, no puede ser. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Ok, él no Just quiere don't que llegue acknowledge a it. los It monitores. should be fine. Ok, que no le haga caso, pero entonces, ¿qué hago? ¿Regreso? ¿Eh? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Diría que a la We izquierda. mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. ¿En serio? Okay, so I know that each door has to lead Voy somewhere. a hacerlo al revés. Which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's Estaba origin. diciendo que estaba dando starting vueltas al from the revés, right, ¿verdad? let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. ¿Qué es esto? Hold up, what's this? Has estado jugando a la confusion confusión ending. durante You're 16 telling me minutos. That's what this is. It's all one Ok, estos son los giant finales, ending. ¿no? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all Está todo determinado. determined? Al parecer sí. So now, according to the schedule, I Mira, este restart está, again. está bueno. Then what? Am I Después de just mucho supposed to tiempo, Stanley forget? muere. Ese me gusta. Well, what if I don't want to forget? El narrador se va, ese también me My gusta. mind goes blank simply because El it's narrador written here on this- restaura el this juego está cada thing. rato, así que no sé Wall. por qué no se marca. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. Hay dos I don't want puertas. it to be. Ah, y las dos puertas van hacia acá, ok. Restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be No trapped like reiniciar el this. juego. I won't restart the game. I won't Ok, pues do ya- it. ya I no lo- won't do it. I won't do ¿Y it. qué hago entonces yo aquí? And the timer stopped. El cronómetro. ¡Oh, Does that se mean detuvo! Did we do it? Did we break the cycle? The, Bien, duramos whatever it 17 is that minutos made con the 9 schedule? segundos. Yo creo que es un How would we even buen know? periodo de duración para Will someone come alguien, for ¿no? us? Will something happen? Puedes abrir las puertas, ¿no? Okay. Abre la puerta. I Ábrela. guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not No, quite este sure no if es we're el in the destino. No, destination no, no, no. or the journey. Abre But la they're always puerta y saying that vamos a life is explorar about más. the journey and not the destination. So Es sobre el I viaje hope y no el that's destino. where Sí, we are tienes right razón. now. We'll find out, won't we? Eventually. No, abre las In the puertas. meantime, if you do happen to have a ¿Qué fue eso? La puta madre, me asustó el... ¿De nuevo? Ok. all of his co-workers were gone. What Abre. did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Las pinturas no cambian, no he visto que cambien. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Esto ya lo hicimos. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ¿Se reinició todo? Voy a bajar. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ¿Es un botón?
¿Dónde está? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. Entré a un bucle, la chingada madre otra vez. Strange observations. For example, why couldn't he see his feet? ¿Por qué no podía ver sus pies cuando... Why did doors close automatically behind him? Tiene razón, no tengo pies, And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Sí, se están repitiendo. No. This is all too strange. This can't be real. No, sí se están repitiendo. He came to the conclusion that it had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt estoy en un sueño. ¿Cómo despierto del sueño? An answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. Yo creo que sí estoy loco. He wasn't going to lose his job. O sea, he wasn't crazy after all. ¿Otra vez And aquí? he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float. ¿Por qué? Ay, no, ¿por qué? Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Sí, el narrador, now ¿no? the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. Es un muy buen chiste. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. No After puedo all, llegar. he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Sabía... Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. ¿Cómo lo voy a probar? So he closed his eyes gently, and he invited himself... me está cerrando los ojos obligatoriamente. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world El aire fresco de un outside mundo this fuera de este, déjame despertar. Let me wake up, ¿Qué he dijo así thought to mismo? himself. Okay. I'm through with this dream. Ya tuve I suficiente wish de it este to be sueño. over. Deseo que Let ya me go acabe. back to my Déjame job. regresar a mi trabajo. Déjame Let me continue continuar pushing the presionando. buttons. Por favor. Please. Es It's todo all lo I que quiero. want. Okay. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want Okay, is my entonces sí life tenía esposa, exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Mi vida es normal, yo soy normal. Everything todo will be estará bien. fine. Okay. Pues es interesante, I mínimamente. Okay. ¿Ya despierto o a qué hora despierto? No desperté. No puede. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. No, mames. ¿Cómo que? Ayuda. This is the story of a woman named Mariella. ¿Qué? ¿No eres Stanley? Mariella woke up on a day like any other. She arose, Se got levantó, se dressed, vistió gathered her belongings, se and cambió. walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming Ok, se to murió himself, Stanley. Ese es then Stanley. collapsed dead on the sidewalk.
And although she would soon turn to go call for an ambulance, A llamar for una just a ambulancia few por brief moments, breves she momentos. considered Ella the strange consideró al man. Al eludipé. He was obviously crazy. Dice, This much she sonrisa de knew. boca abierta y Everyone sudando knows frío. what crazy people Obviamente look estaba like. loco. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. No, I me am voy a sane. meter otra vez en el I cuerpo am de in alguien. control of my mind. Qué rico. No. I know what Estoy is cuerda, real estoy en control and de what isn't. sé lo que es real. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. O sea que ver un cadáver te hace Then sentir she bien, ¿no? remembered the meeting she had Un poco scheduled enfermo for tienes que that estar. day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. ¿Y después qué? And then she turned and ran. ¿Y a qué horas corrió? Yo no la vi correr. Fallos ahí en el guión. Otra vez aquí. Ok, he visto 4 o 5 All of his finales. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok, hay puertas. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ok, a la izquierda ya entré. Y después ¿qué? Yet there was not a single person here. Aquí no hay nada que sirva, ¿no? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Sí. Objetivos. No vio mi escritorio, dice. Ok. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. De vuelta a la del principio, supongo. ¡Ostras! Ok. No, yo le quería picar hacia abajo. ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? No sé hacia... Llegué al mismo lugar, vamos hacia arriba. Ok. No me gustan los elevadores. Mínimo, aquí ya encontré otros 2 caminos. Tengo una duda, ¿a qué hora se va a parar? ¿Me dará tiempo de ir por agua en lo que termina la canción y todo esto? ¿O no me dará tiempo? Siento que está hablando el narrador, pero como susurrando. Y de vez en cuando. No, ya se hizo un bug. ¿No hay una hacia arriba? ¿Y eso? Ok, yo venía de aquí, no puedo regresar. Ok, hacia arriba no hay nada. ¿Y qué tal hacia abajo? Siempre es hacia abajo, ¿no? No creo que sea hacia abajo, no creo que haya nada realmente. A ver. No hay nada. Ok, no sirve nada ahí. Muy bien. La computadora está apagada. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. Era But his 8, attention was caught by 2, a 4, keypad 5? behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Pero no quiero repetir esto. Ya hice este camino. Hay un camino. No, realmente no hay camino. ¡Ay, me encerró! No puede ser. ¡Ah! 4 de no sé cuántos cosas, dice. Bueno, creo que estuvo bien. ¿Dónde estoy? Por allá no se puede Stanley ir. walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Pero ya estuve aquí, ya no quiero estar aquí. Ok, si se repite, termino el stream porque... The lights rose on an enormous room packed with television screens. Allá es donde What normalmente horrible me reinician. secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. No hay forma de saltar, de hacer otra cosa que no sea solo picarle a un botón. Permiso. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ya estuve aquí. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? ¿No puedo ir más hacia arriba? No. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ¿Esto? ¿Esto? Ok, 1. ¿Qué? No entiendo. Consola deshabilitada. No cambió nada. No cambió nada. Hay escaleras hacia... Ok. Yo lo veo súper oscuro y supongo que allá también se va a ver súper oscuro.
4. Ok, hay que prenderlo. Creo. O sea, esa es mi teoría. No sé cuántos botones hay, pero tengo que prenderlo. A ver. Es 1, 2. El tercero no tengo ni idea de dónde está. Tercer botón. Tercer botón. No hay forma de verlo así como. No hay forma, no puede ser. Avanzado, no puede ser. ¿Se puede pasar por ahí? Pero no sé a dónde me lleva. ¿Aquí? Ok, supongo que si lo prendo, puedo pasar por ahí. Pero me falta el botón 3. Es 1, 2. Ok, hace... 2. Hace un ruido diferente dependiendo si lo aprieto en un orden o no lo aprieto en ese orden. Necesito el botón 3. No veo qué hacer. Ahora sí ya me quedé seco. Eso se puede prender. No se puede prender. Ok, esto es una casa y esto es una hoguera. ¿Esto qué es? Un control y no sé qué sea el otro. Esto de aquí no tengo ni idea. Ok, aquí está el 5. 1, 2, 4, 5. Me falta algo. Me falta el 3. ¿Serán los finales? O sea, ¿será este el final como el gran final, digamos, algo así? ¿No? Ok. Yo tampoco creo. ¡Ah! A ver. Veo ese. Aquí debería de haber otro. Pero ni idea de cuál. ¿Qué hay? Ni idea. Ni idea. A ver, ahí abajo hay otro botón. Es el que al principio quería presionar, ¿verdad? Sí. No hace nada el botón. Se supone que ya de por sí está apagado. O sea, tendría que prenderlo primero antes de apagarlo. Ok, lo voy a prender. Aquí se puede prender. And when at last he found the source of the room's power, Vamos a he prender. knew it was... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Sí, yo quería control. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent,
Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Okay. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me. Where we're puedo seleccionar lo que yo what quiera. all this means, I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? No tengo ni idea de lo que significa. Aquí hay otro número. Ok. All right. 1, 2, 3, 4, 5. Probemos. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? No To hizo hell with nada. it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Okay, ¿qué hago? Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, Pero si no hay un running uno. from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? No, la verdad es que no. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. ¿Cómo que no? It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No end here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. No puedo salir. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Se explotó todo. Tal vez si presionas todos los botones en orden. Presioné los botones en orden y no pasó nada. Aleludipe. Dice, bueno, sonrisa de boca abierta y sudando frío. No puede ser otra vez aquí. ¿El mío? No, no es el mío. Hay un teléfono. No sé cuál teléfono es el que suena. No. Este ni tiene teléfono. Este. Hello. This is Hola. a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere.
Ok. Thank you, and have a pleasant day. ¿Y ya? No hay narrador, ¿no? Ahora no hay narrador. ¿Qué? Rosa. Ok. Este trae otra cosa. Y este es otra cosa. Y los demás están apagados. Ok. Rosa es uno, supongo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Otra vez? Pero ya había pasado por todo esto. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. De vuelta a todo lo que ya hice. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok, voy a ver si hay otra cosa diferente. Que no creo. Al hacerlo tal cual como lo dictamina su historia. Y si no hay nada diferente, pues termino el stream y me voy a... The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor, he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ok, sigue contando una historia, pero... Ok. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ok, supongo que lo demás va a ser lo mismo. Bueno, apaguemos la máquina y nos vamos a yo qué sé, me voy a ir a ver algo. Cargando. ¿Qué está cargando? No se supone que tenía que cargar. No recuerdo. No me acuerdo lo... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ok. Vamos a hacer todo esto de nuevo. Una última vez. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength? Me imagino, yo no me he subido de elevadores que estén como abiertos, digamos, no sé, como en plena construcción. Y los que están construidos también se sienten feos. The monitors jumped to life. Their true nature revealed. Each bore the number no sé cómo of an llamarlo. employee in the El primer building. movimiento que hace, Stanley's co-workers. The para lives empezar of so many su trayectoria individuals se siente reduced to raro. images on a screen. And Stanley, No me one gustan. of them, eternally monitored in this place where Es cierto, cuando freedom tienes que ir meant súper nothing. arriba y no puedes ir caminando. O sea, de poder puedes, pero no es óptimo. This mind control Aleluya. facility, it was too horrible Dice, to believe yo it sí couldn't se be siente true. horrible. Had Stanley really been ¿Cómo se under siente? someone's control all this time?
Was this the ¿Te only da reason he miedo was la altura? happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own a mí me life gusta la altura. in De hecho, someone ojalá else's estuviese aquí y control. poderme aventar hacia el Never. vacío. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ok, But here vamos a was the apagarla y proof, nos vamos. the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Ok, ya happy está or apagado. sad Vamos a or probar a content. hacerlo. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Cuatro. Cinco. Si acaso lo intento al revés también. 5, 4, 3, 2, 1 por si acaso. A ver. 4 y queda el 5, ¿no? No hizo nada. Bueno, voy a apagar. And when at last he found the source of the room's power... Lo mismo, cambia. No sé por qué en ese momento cambia la ventana. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Al parecer la acabé. Ya no me interesa lo demás. Ya acabé. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. No. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Okay. The feeling of todo al liberation. parecer. No me The deja immense hacer otra possibility of the new path. Seguramente hay más before cosas que se him. puedan hacer y más finales. This was Pero exactly the way, right now, that no sé qué things tantas were ganas meant tengo to de happen. repetir una y otra vez And el mismo Stanley final. was happy. Sí, empezó de nuevo. Regresar al menú. Y salir. Ok. Fue mucho tiempo. Demasiado tiempo. Pero estuvo bien. Creo que estuvo bien. Pues nada. Voy a tratar de prender mañana. No estoy seguro. La garganta se siente bien, pero raro. Y de ahí en fuera, pues nada más. Tenemos una, creo, espero. Si acaso, ahorita tengo que editar un video y hacer otras cosas. Una pantalla de espera para alguien más. Y nada más. ¿Qué puedo poner? Voy a poner esto y me voy. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos mañana, si acaso.
Y si no, yo aviso en Twitter y esas cosas, o en Discord y lo que sea. Muchas gracias por haber visto. Nos vemos pronto, espero.